Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí conmigo hoy. Ya saben que me encanta traerles el chisme jugoso, los dramas más intensos y todos los secretos del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas telenovelas turcas, y hoy tenemos un festín preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está prendiendo fuego las redes sociales, un culebrón que ha explotado con la fuerza de un volcán y que involucra a nombres que todos conocemos y amamos o odiamos: Demet Özdemir, Can Yaman y bueno, una fiesta que se convirtió en un auténtico campo de batalla emocional. Agárrense fuerte porque esto va a escalar a niveles estratosféricos. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de este drama, les recuerdo que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento. No se pierdan ni una sola exclusiva. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo, cargado de chismes explosivos, noticias de última hora y todo aquello que les encanta. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ok, vamos directo al grano. Como todos recordarán, Demet y Can protagonizaron una telenovela que no solo rompió récords de audiencia, sino que también encendió la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, una conexión electrizante que traspasó la pantalla y los catapultó al estrellato. Los fans estaban absolutamente obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real, y para ser honesta, durante un tiempo, esa fantasía parecía estar a punto de convertirse en realidad. Hubo rumores que se propagaron como la pólvora, fotos comprometedoras que alimentaron las especulaciones, viajes juntos que fueron analizados hasta el último detalle. En resumen, todo apuntaba a que Demet y Can eran la pareja del momento, los reyes indiscutibles del corazón de la fanaticada turca. Pero como suele suceder en estos melodramas de la vida real, la historia no tuvo el final feliz que todos esperábamos. De repente el fuego se apagó, la llama se extinguió. Empezaron a aparecer indirectas en las redes sociales, mensajes encriptados que los fans intentaban descifrar con desesperación. Las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más esporádicas, y finalmente, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Demet y Can habían tomado caminos separados. El corazón de los fans se hizo añicos, la ilusión se desvaneció, pero, como dice el dicho, así es la vida, y qué dramática puede llegar a ser. Ahora bien, ¿dónde encaja la famosa fiesta en todo este embrollo? Pues resulta que hace poco un amigo en común de Demet y Can organizó una fiesta, un evento al que ambos estaban invitados. La prensa, con su olfato infalible para el drama, estaba al acecho, obviamente, esperando capturar el momento en que se reencontraran, en que hubiera un acercamiento, una chispa de reconciliación o al menos una mirada fugaz que pudiera interpretarse como el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue mucho más dramático y explosivo de lo que nadie podría haber imaginado. Según testigos presenciales, y tenemos varios, Demet llegó a la fiesta con una actitud relajada y despreocupada, dispuesta a pasar un buen rato con sus amigos y a disfrutar de la noche. Estaba absolutamente radiante, con un vestido que realzaba su figura y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Parecía que nada ni nadie podría arruinar su noche perfecta. Pero como en toda buena telenovela, el conflicto estaba a la vuelta de la esquina. El problema surgió cuando, un poco más tarde, Can hizo su gran entrada. Los presentes notaron de inmediato que la temperatura del ambiente había descendido varios grados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Demet, al parecer, se puso un poco nerviosa al verlo, pero intentó disimularlo, adoptando una actitud de indiferencia y esforzándose por seguir disfrutando de la fiesta. Sin embargo, la situación se volvió insostenible cuando, según cuentan las malas lenguas, Can se acercó a ella de una manera un poco, ¿cómo decirlo?, intensa. No sabemos con exactitud qué se dijeron el uno al otro, pero los rumores apuntan a que hubo una conversación bastante acalorada, cargada de reproches, reclamos y recriminaciones por ambas partes. Algunos afirman que Can intentó disculparse por algo que hizo en el pasado, un error que nunca pudo enmendar. Otros aseguran que Demet le recriminó su actitud y su falta de compromiso, acusándolo de haber jugado con sus sentimientos. Lo cierto es que la discusión fue subiendo de tono gradualmente, atrayendo la atención de los demás invitados, que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. En un momento dado, Demet, visiblemente alterada y con los ojos llenos de lágrimas, decidió que ya era suficiente. No podía soportar ni un segundo más en esa situación. Tomó la decisión de marcharse de la fiesta. Literalmente se fugó como si estuviera escapando de algo o de alguien.
La prensa, que estaba más que expectante, capturó el momento exacto en que salía del lugar con el rostro desencajado y subía a un taxi a toda prisa. Obviamente la noticia corrió como la pólvora y las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron en bandos opuestos, unos culpando a Khan por su comportamiento, acusándolo de ser un insensible y un manipulador. Otros, por el contrario, defendiéndolo a capa y espada, argumentando que Demet también tuvo su parte de culpa en el fracaso de la relación. Lo cierto es que el drama está servido y las especulaciones no paran de crecer. Algunos medios de comunicación aseguran que la razón por la que Demet se sintió tan afectada y vulnerable fue porque Khan mencionó algo relacionado con su actual pareja, el también actor y cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan se casaron hace poco en una boda espectacular que fue portada de todas las revistas del corazón. Sin embargo, los rumores de crisis en su matrimonio han estado circulando desde hace meses, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas indirectas que han dejado caer en sus redes sociales. Al parecer, Khan hizo algún comentario sobre la relación de Demet con Oğuzhan que la hizo sentir muy incómoda y la llevó a tomar la decisión de abandonar la fiesta. No sabemos si esto es verdad o no, pero lo que sí es cierto es que algo muy grave debió suceder para que Demet reaccionara de esa manera. Por supuesto, ni Demet ni Khan han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ambos han optado por el silencio absoluto, alimentando aún más las especulaciones y el morbo de los fans. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Lo que queda claro es que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su ruptura, la relación entre Demet y Khan sigue siendo tensa, complicada y dolorosa. Todavía hay heridas abiertas y rencores guardados que, al parecer, salieron a la luz en esa fatídica fiesta. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Khan? ¿Podrán algún día superar sus diferencias y volver a ser amigos, o al menos, mantener una relación cordial? ¿O estarán destinados a ser enemigos para siempre, condenados a evitarse y a lanzar indirectas a través de los medios? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos con certeza es que este drama ha revivido el interés de los fans por la pareja y ha generado una ola de nostalgia por los tiempos en que eran la sensación del momento. Muchos sueñan con una reconciliación, con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, protagonizando una nueva telenovela que rompa todos los récords. Pero por ahora parece que ese sueño está muy lejos de hacerse realidad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y les mantendré informados de todo lo que suceda. Porque, como ya saben, aquí en mi canal, nos encanta estar al día con todos los chismes y dramas del mundo del espectáculo. Y hablando de dramas, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan tuvo la culpa de que Demet se fuera de la fiesta? ¿O piensan que ella también tuvo su parte de responsabilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué están pensando. ¿Te am Demet? ¿Te am Khan? ¿O te am déjenlos en paz? En resumen, hoy hemos analizado la fuga de Demet Özdemir de una fiesta, aparentemente causada por un tenso reencuentro con su expareja, Can Yaman. Los rumores apuntan a una discusión acalorada y a viejas heridas que se reabrieron, reviviendo el drama que los fans tanto recuerdan. La situación ha generado una ola de especulaciones y ha dejado a todos preguntándose qué pasará con la relación entre estos dos famosos actores. ¿Veremos una reconciliación en el futuro? ¿O este es el final definitivo de su historia? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama. Gracias por estar aquí conmigo y por apoyarme siempre. Los adoro. No olviden dejarme sus comentarios sobre qué les pareció todo este asunto. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Los leo a todos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y estén siempre al tanto de las últimas noticias y dramas. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Y recuerden, la vida es una telenovela.